Bien, este espacio es uno de los talleres que utilizamos en la Facultad de Educación para impartir lo que es la parte práctica de las materias tanto del grado de educación primaria como de educación infantil para los futuros maestros. Y bueno, y este espacio, la versatilidad de este espacio nos permite desarrollar diferentes tipos de prácticas artísticas con el alumnado. Somos actualmente 3 profesores los que estamos trabajando en este espacio y hay una necesidad de tener un espacio de estas dimensiones precisamente para dar un poco respuesta al volumen de alumnado que tenemos en los diferentes grados. Bien, este espacio tiene, 2 talleres. Entonces, en este taller, que digamos que es uno de los talleres principales, está compuesto, como pueden ver, con este tipo de mesas que nos permiten trabajar con otro tipo de formatos diferentes a los de un aula regular. Y también es importante tener un espacio como una zona húmeda que está al fondo, en el que nosotros podemos de alguna manera trabajar con diferentes tipos de materiales al agua, ¿no? Esta es una de las necesidades que veníamos reclamando desde hacía tiempo, puesto que solamente contaba cada uno de estos espacios, de estos talleres, con 2 puestos y tenían, quiero decir, bastantes dificultades para poder hacer uso, ¿no? el alumnado. Entonces, con este cambio hemos ampliado en cada uno de los talleres, tenemos ahora 3 puestos de lavado, con lo cual pues nos da un poquito más de posibilidad para que puedan distribuirse mejor el alumnado y aparte, quiero decir, mejora las condiciones, ¿no? Las condiciones del espacio. De los estudios tanto del grado de educación primaria como del grado de educación infantil, las habilidades creativas, artísticas y visuales son muy importantes en el desarrollo del niño y de la niña, con lo cual el uso, el fomento de otro tipo de lenguajes plásticos que posibiliten una expresión creativa, libre, diferente, abre de alguna manera las posibilidades para que el niño y la niña pueda desarrollar diferentes expresiones, no solamente en un formato A4 sentados en una silla. Este espacio nos permite dinámicas de grupo, nos permite trabajar en grupo, nos permite trabajar en formatos diferentes, nos permite crear diferentes tipos de proyectos grupales, compartir diferentes experiencias a las que están habituados en un aula, porque este espacio también te ayuda a estar también de pie, te ayuda a moverte, ¿no? Pues esto comienza cuando aparecen unas filtraciones en la cubierta, hay unos desprendimientos de la pintura plástica y se intuye un color, se intuyen unas líneas de distintos colores y nos avisan a varios profesores del grado de restauración para que viésemos qué ocurre. Hicimos unas catas y vimos que se reproduce un patrón, que es el que podemos ver ahora mismo en el paramento, de unas pinturas murales, no frescos, sino pinturas murales contemporáneas, de pintura contemporánea, con unos motivos geométricos. Pues la verdad es que es un misterio. Hemos acudido al archivo de la universidad, al colegio de arquitectos, pero no encontramos datos suficientes para poder dar autoría, para poder dar más datos de estas pinturas. Lo que sí que tenemos claro es que en una fase temprana, una fase constructiva temprana, las pinturas se tapan con la configuración actual que vemos ahora, totalmente en blanco. Hicimos una primera aproximación valorando el estado de conservación de las pinturas y vimos que pues ofrecía un nivel de patología adecuado para que nuestros estudiantes pudieran desarrollar su TFG. Ellos tienen que hacer también una labor de análisis del estado de conservación y directamente aplicar los conocimientos que en estos 4 años han desarrollado en nuestro grado. Yo creo que el alumno aprende haciendo y pensando.
Entonces aquí es una oportunidad ideal para aplicar todos esos conocimientos, hacer directamente conservación y restauración, y además pues, nos permite reflexionar sobre los propios procedimientos en conservación y restauración. O sea que es un marco ideal para su aprendizaje. Se nos presentaron unos murales aquí en el Salón de Actos de la Facultad de Educación y nuestro trabajo consiste en intentar sacarlos a la luz detrás de la capa de repinte que presentaba blanco, la cual estaba bastante dañada y gracias a ese daño pudimos ver que debajo había unos murales subyacentes. Nuestro trabajo consiste básicamente en retirar toda esa capa de repinte e intentar darle al mural un saneamiento y una buena presentación y detener los procesos que actualmente se están produciendo de daño, como pueden ser, por ejemplo, las sales que hay subyacentes en el muro, intentar detener esos procesos. El primer paso de todos es la retirada de este repinte. Se la hacemos de dos maneras, de dos enfoques para la retirada. Uno es la retirada mecánica. Por ejemplo, en el mural aparecían grandes zonas desprendidas que se quitaban fácilmente. Tú podías así con un palo y las quitabas muy fácilmente. Esa es una retirada, lo que consiste en la retirada mecánica. Luego habían zonas que no se habían desprendido debido a estos efectos de daños por la humedad y estaban muy adheridas al mural. Entonces tuvimos que realizar unas limpiezas químicas. Para las limpiezas químicas hay que buscar unos disolventes que sean ideales. Lo ideal sería que el disolvente quite el repinte y no dañe el mural subyacente. Eso es muy difícil, por lo tanto probamos con diferentes catas y muchas pruebitas pequeñas para ver qué disolvente actuaba mejor, retirando lo que no queríamos en el mural, lo que no pertenecía al mural y alterando lo menos posible el mural. Pues para mí esto es una gran oportunidad, sinceramente, valga la redundancia, porque no es fácil encontrar un trabajo de fin de grado de esta magnitud y con esta relevancia. La verdad que siento que para mí va a ser muy positivo, incluso para mi futuro como profesional en este sector. El primer paso que hicimos fue hacer un análisis previo de cómo se encontraba el mural para saber qué materiales nos encontrábamos y cómo se encontraba deteriorado la obra. Uno de los procesos que llevamos a cabo fue la eliminación de elementos que no formaban parte de la obra. Entre ellos nos encontramos una masa de yeso que tuvimos que eliminar porque no estaba bien sujeta al muro y además tapaba parte del mural. Para ello lo retiramos con un cincel y un martillo, con cuidado de no dañar la obra. Y después imitamos el muro tal y como estaba construido en un primer momento. Para ello utilizamos los mismos elementos del que estaba constituido el mural, que fueron cemento y ladrillo, y después hicimos dos capas que son arrizzo e intónaco. La primera es más gruesa y la segunda es más fina para así poder pintar sobre esa capa. Es una capa de preparación. La verdad es que es una gran experiencia porque estás haciendo un trabajo ya como un profesional, al fin y al cabo, no estás te sacan de la universidad para trabajar, entonces tu chip en la cabeza cambia. Además, a mí me agrada un montón la idea de que sea un trabajo que se quede en la universidad. Al fin y al cabo, has estado en la universidad desde el primer momento hasta el último y es algo que cuando vuelvas o siempre que lo vengas a visitar es como, mira, aquí está mi trabajo de fin de grado, así que muy orgulloso de ello. Bueno, en el año 1971 me incorporaba yo a la Facultad de Filosofía y Letras para realizar mis estudios de Filosofía y Letras. Y se accedía en aquella época a la facultad por las escaleras que circundan la entonces Biblioteca General de la Universidad. Como quiera que esas escaleras confluyen, la mirada de frente, lo primero que encontrábamos en subir la escalera era precisamente el decanato de la Facultad de Filosofía. Decanato que se componía de una sala de reuniones, el decanato por una parte, el despacho del decano y el despacho del secretario de la facultad. En aquella época era Juan Régulo.
Años más tarde, en el año 1976, yo me incorporo como profesor de la universidad. Y esta sala seguía siendo la sala de profesores, solo que incorporaba un aspecto, un elemento que ahora ya no está, que ya luego comentaré por qué, que eran los casilleros, los famosos casilleros del profesorado. Casilleros en donde nos comunicábamos entre profesores y profesoras y también con el alumnado. Eran casilleros para papel. También eran los casilleros de la propaganda política que se hacía en aquel entonces, y era el lugar de reunión y de encuentro de profesoras y profesores. El casillero concitaba el que nos saludásemos y nos encontrásemos cuando no nos encontrábamos en ninguna otra parte de la facultad. Pero esta sala luego, con los años, el edificio pasó a ser sede de la facultad del Centro Superior de Educación en aquel momento, y esta sala quedó en un limbo intermedio, donde no se sabía muy bien qué usos darle y cómo reutilizarla. Finalmente los casilleros se trasladaron a otro espacio, y la sala quedó pendiente de una rehabilitación que finalmente ha tenido lugar y que ha dejado un espacio muy digno y muy interesante, ¿no? Pero esta sala también fue el lugar de mesa electoral. En todas las convocatorias las que yo he asistido a lo largo de estos años, era una de las mesas electorales del edificio central. Y aquí nos convocaban en las elecciones, siempre fue un lugar donde acudimos a votar en reiteradas ocasiones. Pero hay una de esas ocasiones que para mí tuvo especial relevancia, y fue la convocatoria de elecciones generales, elecciones al rectorado de la universidad, que se celebraron el 14 de abril del año 2011. Y digo que tuvo especial relevancia porque en esa convocatoria yo me presentaba como candidato a rector en la universidad. Y precisamente ese día, lo recuerdo perfectamente, fue un día para mí luminoso, porque esta sala se llenó de participación, sobre todo de estudiantes, ¿no? Durante todo el día fue un flujo permanente de estudiantes que acudieron a votar. Fue una de las ocasiones en donde hubo mayor cantidad de participación del alumnado y del PAR de la universidad. Y yo me siento especialmente feliz de haber contribuido a esa participación. Pero esta sala además fue durante mucho tiempo la sala de reuniones de grupos políticos, y fue el lugar en donde acudíamos algunos de los grupos políticos que teníamos centralizados nuestros recursos en torno a la Facultad de Educación, pues para debatir, para discutir, para deliberar, para repensar, para hacer análisis críticos de la situación de la universidad y para tomar decisiones de cara a la organización política de la universidad, ¿no? Así que la sala finalmente pasa a ser un espacio de la Facultad de Educación, y la Facultad de Educación la convierte en la sala de decanas y decanos de la Facultad de Educación. Por eso hoy en este espacio aparecen las fotografías de todos los decanos y decanas que han formado parte de los equipos decanales de esta Facultad de Educación. Estamos, por lo tanto, en un espacio de memoria, un espacio para la conciencia histórica de nuestra facultad, y en definitiva es un espacio de memoria institucional, de memoria de la toma de decisiones y de los procesos de compromiso intelectual de la universidad, de la facultad en primer lugar y de la universidad, con su misión histórica, con su misión académica, intelectual, social y cultural. Por lo tanto, es un espacio no solo para recordar, que también es importante, sino un espacio para reivindicar también, para reivindicarnos como pieza fundamental
en la institución universitaria de La Laguna. Nos encontramos en la sala de las Islas Canarias. Como en tantos edificios con solera, este es un espacio también reconvertido recientemente como sala de grado de la Facultad de Educación. Pero también tiene su historia como espacio físico. Este lugar ocupó durante muchos años la oficina, los locales del denominado SOIA, del Servicio de Orientación, que la Facultad el Centro Superior de Educación, en aquel momento, hoy Facultad de Educación, puso en funcionamiento como servicio de atención al alumnado en su momento, ¿no? El servicio luego se traslada a otros espacios y queda esta magnífica aula pendiente de reubicación. En esta parte del edificio de la Facultad de Educación no existía sala de grado, teníamos una única sala de grado que estaba en el módulo A y hacía falta un espacio para pues lectura de trabajos, defensa de trabajos, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de la sala en estos momentos es precisamente su nombre. Y el nombre tiene que ver con una mujer, Helena Kaufmann, que donó a la universidad en su momento una colección de grabados sobre las Islas Canarias. Esa colección de grabados se encuentran ahora en este espacio en memoria de su generosa donación y también en memoria de una trabajadora singular para la educación en nuestra universidad. Y digo la educación porque Helena Kaufmann empieza a trabajar como administrativa en la antigua Escuela de Magisterio. Con apenas 18 o 20 años, Helena se incorpora a las labores administrativas y desde entonces no abandonó nunca la Facultad de Educación. Estuvo cuando la escuela se transformó en Centro Superior de Educación, yo era decano en aquel momento, y también permaneció cuando pasó a ser Facultad de Educación. De manera que Helena es una de esas trabajadoras fieles a la tradición de la educación en nuestra universidad. Helena se reincorpora, pide ampliar su incorporación cuando ya había cumplido su etapa, le correspondía la etapa de la jubilación, pidió continuar como trabajadora en nuestra facultad. Así que tiene una especial raigambre su papel como trabajadora en esta casa, ¿no? Pero además Helena era una persona enormemente simpática y una aficionada fiel al Club Deportivo Tenerife. Su vida estuvo vinculada a dos escenarios, el Club Deportivo Tenerife y la Facultad de Educación. En ese escenario y en esos años, hablar con Helena de los partidos del Tenerife era una auténtica gozada, ¿no? Los lunes se convertían en lunes deportivos obligatoriamente, ¿no? Pero además Helena fue una persona muy generosa que dedicó muchas horas al trabajo administrativo, que desempeñaba con eficiencia y con rigor y sobre todo muy generosa para con la facultad. Ella vivía plenamente dedicada a su familia por un lado y a la Facultad de Educación. Así que este espacio es un espacio que hace honor también a esa generosidad y a esa labor del trabajo en la universidad. Una labor que tiene una característica muy interesante y es la dedicación de personas que han estado toda su vida laboral vinculadas a un escenario, a un espacio de trabajo universitario. Y eso es muy interesante desde el punto de vista institucional y desde luego es un honor para la Facultad de Educación que este escenario se haya convertido en reconocimiento de su generosidad, de su trabajo, de su esfuerzo
por hacer de esta facultad una facultad cada vez mejor y más eficiente. Así que la sala de grados de Islas Canarias es una sala que hace honor a Elena Kaufmann y a su enorme dedicación a la Facultad de Educación. Estos bancos siempre han estado aquí en este hall y estaban bastante estropeados. Yo creo que nunca habían tenido ninguna actuación para arreglarlos o repararlos. Entonces yo se lo comenté al decano y el decano enseguida dijo que sí, que le parecía muy bien que se restauraran. Entonces avisamos a una empresa, concretamente Maderas Ledesma, y se llevaron los bancos, los desmontaron, estuvieron unos meses y finalmente los volvieron a colocar en su espacio habitual. Y la verdad yo creo que quedaron bastante bien. Yo creo que es muy importante conservar nuestro patrimonio. Esta facultad y muchos espacios de la universidad, yo desde mi punto de vista creo que han perdido bastante patrimonio y tenemos que conservar lo poco que nos queda y conservarlo lo mejor que podamos, es mi opinión. Esto es historia, pienso que es historia.